Bueno, buenas tardes. Soy Josué Calderón Corella. Este es mi examen asincrónico de la materia de química orgánica. Bueno, primeramente voy a empezar con la descripción de las moléculas. En este caso fue el ibuprofeno. El nombre químico sistemático es ácido RS24-isobutilfenil propanoico. La fórmula molecular es 13, 13 moléculas de carbono, 13 átomos de carbono, 18 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Dice que el ibuprofeno es una molécula quiral, lo que significa que no es superponible con su imagen especular, al igual que una mano. La forma utilizada comercialmente como medicamento es típicamente el racemato o RS-ibuprofeno, también conocida como más ibuprofeno, que es una mezcla equimolar 50-50 de sus dos enantiómeros, S más menos ibuprofeno, o el eutiómero es el enantiómero farmacológicamente activo responsable de la mayor parte de la actividad analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Dice que el signo más indica que desvía la luz polarizada hacia la derecha. R menos ibuprofeno es el distómero y es el enantiómero con menor actividad, que puede ser inactivo o actuar como una prodroga, ya que el cuerpo humano puede convertir una porción del enantiómero activo mediante un proceso de bioinversión. Dice que el signo menos indica que la luz desvía la luz polarizada hacia la izquierda. El S-ibuprofeno puro, también llamado dexibuprofeno, se administra en algunos países como fármaco separador debido a su mayor potencia. Ok, ¿cuál es la diferencia entre estos dos isómeros? Es esta. Dice que el ibuprofeno es una molécula quiral, lo que significa que existe como un par de enantiómeros o isómeros ópticos que son imágenes especulares, o sea, si los ponemos al frente van a calcar perfectamente, pero no van a ser superponibles. Si ponemos una encima de otra, vamos a notar de que no van a calcar, van a quedar no uniforme, como una mano izquierda y una mano derecha. Dice que el ibuprofeno, ese más, este es el isómero biológicamente activo y el responsable de la mayor parte de los efectos terapéuticos, antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos del medicamento. En cambio, el ibuprofeno R-, este isómero es biológicamente menos activo o inactivo. Sin embargo, en humanos existe un proceso metabólico que convierte gran parte de este isómero en el anterior. Perdón. ¿Cuál es la importancia de conocer las diferencias de estos isómeros? Dice que es crucial conocer las diferencias entre estos isómeros porque, bueno, primeramente la actividad farmacológica, que es la actividad terapéutica, reside principalmente en el isómero S+. Eso significa que una dosis de ibuprofeno racémico tiene efectivamente la mitad de la concentración del componente activo que una formulación de solo ese más ibuprofeno o dexibuprofeno. 2. Una dosis de eficacia tiene la posibilidad de utilizar el isómero activo puro, ese más ibuprofeno. Podría teóricamente permitir el uso de dosis más bajas para lograr el mismo efecto terapéutico que con la mezcla racémica, ya que esta está administrada solo por la molécula que realmente actúa. Dice que la seguridad y la toxicidad. Aunque el ibuprofeno es generalmente seguro, el isómero R- o sus metabolitos podrían potencialmente contribuir a efectos secundarios o a una mayor carga metabólica en el cuerpo. Aunque el impacto clínico de este isómero es generalmente bajo, debido a la inversión metabólica, ese es el proceso que este isómero realiza en el cuerpo humano. Mencionada, el uso de la forma para el S+, busca optimizar la relación beneficio-riesgo. Dice que la quiralidad en fármacos es un ejemplo fundamental en farmacología y química médica que ilustra la regla de que en muchas moléculas quirales, solo una
solo uno de los enantiómeros encaja correctamente con el receptor biológico o la cerradura y la llave. Esto es un gran ejemplo que encontré para ejemplificar y que quede más claro eso, haciendo que el conocimiento de la quiralidad sea vital para el desarrollo de nuevos medicamentos. Seguimos. Ok, descripción de la molécula del ibuprofeno y sus estereoisómeros. Dice que la molécula es el compuesto mencionado anteriormente, con su fórmula química. Su clase es derivado del ácido propiónico, que pertenece a la familia de los antiinflamatorios no esteroides. Dice que la quiralidad posee un centro quiral, un carbono asimétrico en la posición del carbono 2 de la cadena propanoica, unido a un grupo carboxilo, un grupo metilo, un átomo de hidrógeno y un grupo 4 isobutilfenilo. Ahí podemos ver la estructura y sus dos enantiómeros. En este caso, el R y el S. El R va a tener dirección siguiendo el juego de las manecillas del reloj, y el S va a ser lo contrario. Seguimos. Ok. ¿Cuál es la diferencia de reactividad, actividad metabólica e importancia? Bueno, la diferencia de reactividad o actividad farmacológica del enantiómero es la reactividad farmacológica, perdón, ok, dice que el S más ibuprofeno es altamente activo, se llama eutómero, y el R menos ibuprofeno es prácticamente inactivo, el distómero. Bueno, la actividad es solo el enantiómero S más o el eutómero. Este se une eficazmente al sitio activo de la enzima ciclooxigenasa, inhibiéndola y produciendo los efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Dice que la inactividad en este caso sería el enantiómero R- o el distómero. Bueno, dice que no se acopla correctamente al sitio activo de la enzima COX debido a la diferencia en su forma tridimensional o la quiralidad, por lo que es un inhibidor COX muy pobre o ineficaz. Dice que la diferencia en la actividad metabólica es que el ibuprofeno presenta metabolismo estéreo selectivo, lo cual es clave para entender la farmacología de la mezcla racémica. Bueno, la inversión metabólica sería que el organismo humano es capaz de convertir una fracción significante, alrededor del 50-60% en promedio, del R- ibuprofeno o el distómero en activo en el entómero activo. Ese proceso de inversión ocurre a través de un intermediario acil-CoA-tioéster. Esto es como un atajo. Dice que el metabolismo más sucio es el entómero. No involucra en esas vías de... Bueno, el entómero no se involucra en esas vías de metabolismo lipídico inusual, lo que hace metabólicamente más limpio esta molécula. Y su importancia es que la diferencia en la actividad y el metabolismo tiene implicaciones clínicas significativas, como la eficacia de la mezcla racémica, la dosis, la seguridad del uso. Podemos ver que la mezcla racémica funciona porque la porción inactiva del distómero es parcialmente convertida en la forma activa, aumentando la presentación total del fármaco coactivo. En la dosis, estudios han demostrado que una dosis de entómero, solo puede ser efectiva con una dosis casi el doble de la mezcla racémica. Por ejemplo, 200 miligramos del entómero se ha encontrado tan eficaz como 400 miligramos de la mezcla RS. Imagínense ustedes. Ok, vamos a resolver unos ejercicios. Dice, a partir de la siguiente molécula, ya tenemos un compuesto orgánico. Dice que indique el nombre de la sustancia que se le brinda. Ok, podemos ver que
A la hora de nombrar la cadena, vemos que de izquierda a derecha sería lo más apropiado, ya que tenemos el primer sustituyente en el carbono 3. Entonces sería un 3. Ahí primero tenemos un isopropil y en el carbono 4 tenemos un metil. Si lo ordenamos alfabéticamente, sería primero el isopropil y la cadena es un leptano. Eso quiere decir que tiene 7 carbonos. Entonces el nombre sería 3 isopropil, 4 metil, heptano. Indique los carbonos primarios, secundarios y terciarios en la estructura. Ok, el primer carbono de izquierda a derecha sería primario porque tiene solamente, porque no tiene grupos alquilos unidos a él. El segundo sería secundario ya que tiene 2 unificaciones. El tercero sería terciario porque tiene 3 unificaciones. De igual manera el cuarto carbono. El quinto sería secundario porque solamente tiene 2 unificaciones. El sexto también sería secundario y el último sería primario porque no lo tiene, o nada más tiene una. Dice que señale los centros quirales. En este caso los centros quirales serían los carbonos que tienen sus sustituyentes, el 3 y el 4. Y el 3 y el 4. A partir de la siguiente molécula, indique la estereoisomería de la molécula R y S y dibuje los posibles enantiómeros, indicando correctamente cada uno. Bueno, ahí se puede ver, ahí se pueden ver los enantiómeros dibujados. Como tiene 2 posibles centros quirales, tiene 4 enantiómeros. Tiene 4 enantiómeros. Ok. Aquí vamos a explicar el mecanismo de reacción. Para el siguiente proceso indique cuál sería el producto principal esperado del proceso y el porqué. Ok, aquí vemos una reacción de una molécula llamada 2-metilbutano, si no me equivoco, más un enlace de cloro. Ok, primero empezamos con la iniciación. Dice que la energía de la luz ultravioleta provoca la ruptura homolítica del enlace cloro-cloro, generando dos radicales cloro. O sea, se van a separar, se rompe el enlace y se separan en 2 moléculas de cloro. Ahora, esa molécula se va a propagar en el paso número 2. Dice, esto se realiza en 2 pasos. Paso 1, la extracción de hidrógeno. Dice que el radical cloro ataca al alcano 2-metilbutano arrancando un átomo de hidrógeno y formando ácido clorhídrico. Bueno, aquí no sé si está en estado acuoso o en estado gaseoso, entonces digámosle HCl y un radical alquilo que sería el intermedio de la reacción. Paso 2 sería la sustitución. Seguimos la propagación, ¿verdad? Dice que el radical alquilo reacciona con una molécula de cloro formando el producto halogenado y regenerando el radical cloro que continúa la cadena. Perdón. Dice que la terminación es el último paso de ese proceso. Esta etapa finaliza con la reacción al consumir los radicales libres. Dice que sucede cuando 2 radicales cualquiera en el medio chocan entre sí y forman una molécula estable. Por ejemplo, en este caso 2 moléculas libres de cloro van a chocar para formar una molécula diatómica de cloro. Entonces, ya después de esto, esa molécula diatómica va a reaccionar con un radical alquilo formando un cloruro de alquilo. Y por último, el radical alquilo va a reaccionar con otro radical alquilo formando un alcano mucho más grande y se va a seguir el mismo proceso de igual manera. Ok, dice que el producto principal esperado será el que resulte de la sustitución del halógeno terciario, el carbono 2, ya que esto implica la formación del radical alquilo más estable. El producto principal es 2-cloro, 2-metilbutano. ¿Y por qué? Porque la estabilidad del radical intermediario es el factor determinante en la velocidad de la reacción. La formación del radical 3 es la etapa de propagación más rápida o con menor energía de activación, lo que lo convierte en el producto predominante. Las referencias y muchas gracias por la atención.